Sal de aquí y espera afuera. No tienes por qué estar aquí. La frase cayó como un golpe seco, atravesando el aire del aeropuerto. Fría. Despectiva. Humillante. El encargado, con tono autoritario, remató: llamaré a seguridad si no te vas ahora mismo. La gente como tú no vuela en vuelos como este. Sylvia Bennet, una mujer de color elegante y segura de sí misma, se quedó helada. El murmullo del lugar se apagó de golpe, como si el mundo entero contuviera la respiración. Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra la pista del aeropuerto del condado de Westchester, marcando un ritmo dramático a la escena. Lo que nadie sabía, ni siquiera la empleada que acababa de humillarla en público, era que Sylvia no era una pasajera común. Era una multimillonaria, la dueña de toda la aerolínea. Y en ese instante, la arrogancia se enfrentó al poder silencioso de quien, con una sola palabra, podía cambiarlo todo. Lo que la azafata no se dio cuenta fue que acababa de cometer el mayor error de su vida. Esa tarde, el cielo sobre Westchester era un manto de nubes plomizas, presagiando una tormenta inminente. Sylvia Bennet salió de su brillante Mercedes negro, sus tacones de aguja de diseñador repiqueteando ligeramente sobre el hormigón húmedo, recién llegada de cerrar un trato millonario en Londres. Solo quería un trozo de la sala VIP Premium antes de embarcar en su vuelo privado a casa. Pero en cuanto Sylvia se acercó a la puerta de la sala VIP de primera clase, Lucas Miller, el gerente de la sala, habló con una duda apenas velada. Lo siento, señora. Esta sala es solo para pasajeros de primera clase. Por favor, presente su tarjeta de embarque y su tarjeta de socio para que podamos verificar sus credenciales. Sylvia arqueó una ceja ante su tono desafiante. Durante más de una década, había entrado sin que nadie le preguntara, normalmente en horas de menor afluencia para pasar desapercibida. Sin querer discutir, sacó amablemente su tarjeta platino y su tarjeta de embarque de su bolso y se las entregó. Lucas las tomó, frunció el ceño y las levantó hacia la luz del techo como si buscara falsificaciones. Suspiró con fuerza, asegurándose de que los demás pudieran oírlo. Se ven inusuales. Nunca había visto tarjetas como esta. ¿Estás seguro de que pertenece aquí? La voz de Sylvia se mantuvo tranquila. Le aseguro que son auténticas. Bien, pero tendrá que esperar aquí afuera mientras verifico, dijo con frialdad, con una mueca de desprecio en los labios mientras señalaba hacia las puertas de cristal empañadas. Necesitamos proteger la privacidad y la comodidad de nuestros clientes de alta gama. Sylvia sintió el insulto tras sus palabras amables, pero salió sin decir palabra. Lucas se giró de inmediato para saludar a un hombre blanco mayor que acababa de llegar, con un semblante que se suavizó. Buenas tardes, señor Patterson. Su vuelo embarcará en breve. Por favor, pase. El hombre fue conducido al interior sin siquiera verificar su identidad. Afuera, Sylvia observaba con una opresión en el pecho, entre decepción y furia. Llovía a cántaros, y cada gota fría empapaba su abrigo de lujo. Uno a uno, pasajeros blancos y adinerados pasaron junto a ella sin ser molestados mientras Sylvia esperaba, tratada como una intrusa en su propia sala de espera. Tras 25 largos minutos, Lucas finalmente reapareció. Con la mirada aún nublada por la sospecha, anunció a regañadientes: de acuerdo, los dejaré entrar por el diluvio, pero los vigilaremos de cerca. Esas palabras fueron como cristales rotos contra el orgullo de Sylvia. Allí estaba, una poderosa directora ejecutiva al mando de un imperio de la aviación, siendo humillada en su propia empresa simplemente porque su piel no encajaba con los estrechos prejuicios de Lucas. Entró en la sala de espera, empapada y despeinada, pero con una mirada firme. Hoy, decidió que dejaría ver su verdadera cara antes de reformar personalmente la cultura tóxica que reinaba en su empresa. Lo que Sylvia aún no sabía era que esto era solo el comienzo de la experiencia más humillante y tensa de su vida. Una confrontación que tendría que ganar, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían enfrentado la misma injusticia. En cuanto Sylvia cruzó el umbral de la sala VIP, el cálido resplandor de las lámparas de araña de cristal le inundó el rostro. Un contraste casi cruel con el frío de la lluvia que acababa de soportar afuera. En lugar de calmarla, solo amplificó el dolor que ya sentía profundamente grabado en su mente.
Lucas Miller la seguía a cada paso con mirada cansada, como si fuera una amenaza potencial que requería vigilancia constante. Inclinándose hacia el asistente que estaba a su lado, susurró lo suficientemente alto como para que Silvia oyera cada palabra. «Vigila a esa mujer. Avísame de inmediato si algo pasa». En silencio, Silvia se acomodó en un lujoso sillón de cuero en la esquina, observando con calma. Nadie aquí sabía que ella era la dueña de este imperio aéreo, la misma responsable de pagar los salarios de quienes la insultaban abiertamente. Su expresión era serena, pero bajo esa superficie de calma, se avecinaba una tormenta. Lucas regresó a su escritorio, con la tensión aún visible en sus rasgos. Creía de todo corazón que había hecho lo correcto. En más de 10 años gestionando la sala premium de Westchester, se enorgullecía de una habilidad especial: la capacidad de identificar a los auténticos pasajeros de primera clase. Un sexto sentido que, según él, solo poseían los verdaderos profesionales. En su experiencia, todos los auténticos VIP compartían el mismo perfil. Hombres blancos de mediana edad con trajes a medida, o al menos con aires de riqueza consolidada. Una mujer negra solitaria sentada allí destrozaba cualquier estereotipo que jamás había tenido. Mientras Silvia permanecía sentada en silencio, Lucas la miraba con recelo. Volvió a la pantalla de su ordenador para comprobar sus datos. En la pantalla se leía O. Bennett con una etiqueta de propietario y director ejecutivo al lado. Pero Lucas no registró el título o se negó a aceptar que pudiera estar equivocado. En su mundo, la idea de que una mujer de color solitaria, sin asistencia ni seguridad, pudiera ser una poderosa directora ejecutiva era simplemente inconcebible. Desde el otro lado de la sala, una joven azafata llamada Veronica Collins observaba a Silvia con una mezcla de confusión y culpa. Verónica la había visto obligada a esperar bajo la lluvia mientras los pasajeros blancos pasaban sin ser molestados. Un atisbo de duda se encendió en su mente, pero no se sintió lo suficientemente valiente como para hablar. En su puesto de menor rango, se sintió impotente y guardó silencio. Mientras tanto, Silvia sentía que los prejuicios a los que se enfrentaba iban mucho más allá de un solo hombre. Eran como un veneno invisible, un virus silencioso que recorría cada rincón de aquel aeropuerto, en las miradas esquivas, en los gestos contenidos, en la desconfianza latente que parecía envolverla. La amargura la golpeó de lleno al comprender que no se trataba solo de un incidente aislado ni de una injusticia personal, era el reflejo de un sistema entero que había permitido, por años, la normalización del desprecio y la arrogancia. De repente, Lucas se levantó de su asiento. Su andar era firme, casi desafiante, y al detenerse frente a ella se inclinó apenas, lo suficiente para que sus palabras resonaran con una amenaza disfrazada de cortesía. Con voz suave pero cargada de autoridad le dejó claro que la vigilarían de cerca y que, ante cualquier comportamiento sospechoso, llamaría a seguridad sin dudarlo. Silvia lo observó sin apartar la vista, manteniendo su serenidad mientras por dentro hervía una tormenta. Con voz calma, pero firme, preguntó si ese trato era el mismo para todos los huéspedes o solo para quienes se parecían a ella. Lucas se quedó paralizado un instante, tal vez sorprendido por su franqueza, aunque pronto recuperó su máscara de arrogancia y respondió con frialdad que lo hacía con cualquiera que, a su juicio, necesitara vigilancia. Acto seguido se dio la vuelta y se marchó, dejando flotando en el ambiente una pregunta sin respuesta. En ese momento, Silvia sintió el peso total del insulto, no solo en carne propia, sino en nombre de todos aquellos que habían sufrido humillaciones silenciosas sin poder defenderse. El lujo del salón contrastaba con la crudeza de la situación, y fue allí donde tomó una decisión crucial: no usaría de inmediato su poder para aplastar a quienes la habían despreciado. No. Esperaría con paciencia, dejaría que ellos mismos se desenmascararan. Solo así lograría que la verdad saliera a la luz y que el mundo viera con claridad hasta qué punto el prejuicio se había infiltrado en la empresa que ella misma poseía. Afuera, la lluvia azotaba las ventanas con fuerza creciente, y el viento golpeaba los cristales como si quisiera romper la falsa calma del interior. Silvia permaneció sentada unos segundos más, dejando que cada pensamiento se acomodara en su mente. Entendía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar, y que lo vivido hasta ahora era apenas el comienzo. Finalmente, se levantó. Se colocó el impermeable todavía húmedo, y sus tacones resonaron suavemente contra el mármol,
cada paso cargado de un peso invisible, como si el eco marcara el inicio de un nuevo capítulo. Cruzó las puertas de cristal hacia la plataforma del aeropuerto. El cielo, gris y cargado, parecía un espejo de su ánimo. A lo lejos, su jet privado, un reluciente Gulfstream blanco, símbolo de poder y éxito, la esperaba en la pista, brillando bajo la lluvia. Sin embargo, al acercarse a la escalerilla, una figura se interpuso en su camino. Era Emma Roberts, la jefa de azafatas. Con su uniforme impecable y su reputación de tener un ojo infalible para evaluar pasajeros, creyó que estaba en posición de juzgarla. Con descaro, examinó a Silvia de pies a cabeza, dejando escapar una mirada cargada de sospecha y desdén. Silvia hizo una breve pausa, lista para mostrar sus documentos, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Emma levantó la mano con seguridad y la interrumpió, convencida de que debía verificar algo primero. Lo siento, pero este es un jet privado. No se le permite abordar. Las palabras de Emma golpearon a Silvia como un balde de agua helada. Sintió el impacto directo en el pecho, pero mantuvo la compostura. Con voz serena, respondió que sabía perfectamente dónde estaba, que era pasajera de ese vuelo y que tenía toda la documentación en regla. Emma arqueó una ceja y esbozó una media sonrisa burlona. Su mirada recorrió lentamente el atuendo ligeramente húmedo de Silvia, sus elegantes tacones, y finalmente se detuvo en el rostro de la mujer negra que tenía delante. Estaba acostumbrada a atender a pasajeros adinerados que encajaban en su rígido estereotipo de lujo, y Silvia, claramente, no encajaba en esa visión estrecha. Con un tono frío y desafiante, Emma le advirtió que no parecía el tipo de pasajero que solía abordar un jet privado. Sugirió que tal vez había cometido un error y que su lugar estaba en la terminal comercial, a más de 1 kilómetro de distancia. Aquellas palabras mordaces atravesaron el orgullo de Silvia como cuchillas, pero ella volvió a extender con calma su tarjeta de embarque, insistiendo en que verificara la información antes de emitir cualquier juicio. Emma ni siquiera miró el documento. Se limitó a soltar otra carcajada condescendiente, ahora más fuerte, dejando que su voz resonara en la plataforma mojada por la lluvia. Preguntó si Silvia sabía realmente cuánto costaba volar en ese avión, y con un tono cargado de desprecio, aseguró que un viaje así no bajaba de los $75.000, una cifra que, según ella, alguien como Silvia jamás podría pagar. El comentario encendió murmullos entre el personal de tierra cercano. Algunos trabajadores se miraron entre sí, incómodos, y pronto desviaron la vista, fingiendo no haber escuchado nada. El capitán Richard Davis, que observaba desde la cabina, notó la tensión en el ambiente, pero decidió girarse y desentenderse. Se convenció a sí mismo de que no era su problema. El silencio cómplice envalentonó aún más a Emma. Su voz se volvió autoritaria mientras pedía por radio la intervención de seguridad. Anunció que una persona no autorizada estaba intentando abordar un avión privado y que necesitaba ayuda de inmediato. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera Lucas Miller, que corrió hacia la escena con aire de triunfo, listo para respaldar a su colega. Su mirada de autoridad se clavó en Silvia con un gesto de superioridad. Con voz firme y sin vacilar, le indicó que debía abandonar la zona de inmediato, ya que el acceso estaba restringido únicamente a pasajeros elegibles. «Soy una pasajera elegible», respondió Silvia con calma, con la mirada fija. Pidió que revisaran el manifiesto de pasajeros. Pero Emma había llegado a su límite. Su orgullo herido se negó a ceder y levantó una mano para silenciarla con gélida firmeza. Aseguró que no necesitaba revisar nada más, que había visto a todo tipo de personas intentar colarse en ese avión y que sabía exactamente quiénes eran los verdaderos clientes. Según ella, Silvia no era uno de ellos. Las palabras se esparcieron como un cuchillo, dejando un silencio sepulcral en el ambiente. Silvia no se inmutó. Miró a Emma con una calma aterradora, aunque en lo profundo ardía una determinación inquebrantable. Preguntó con voz baja si estaba completamente segura, no como una simple pregunta, sino como una advertencia final antes de que la verdadera tormenta estallara. Emma, rebosante de desprecio, replicó que estaba 100% segura, sin imaginar que en tan solo unos minutos su arrogancia la hundiría en un abismo irreversible. Con manos firmes, Silvia sacó su teléfono, lista para hacer la llamada que sacudiría a Emma, a Lucas y a todo el sistema de prejuicios que intentaban proteger. Afuera,
La tormenta se cernía sobre la pista y el viento golpeaba los cristales con furia. Silvia sabía que no se enfrentaba únicamente a un insulto personal, sino a una batalla contra una injusticia profundamente arraigada. Era una lucha que debía ganar a cualquier precio. En el momento en que Silvia se llevó el teléfono a la oreja, un destello de duda cruzó el rostro de Emma, pero en un instante recuperó su habitual semblante firme, decidida a imponer su autoridad una vez más antes de perder el control. Alzó la voz deliberadamente, lo bastante fuerte para que todos la escucharan, y llamó a seguridad asegurando que había una persona no autorizada intentando abordar un avión privado. Lucas Miller apareció casi de inmediato, acercándose con aire triunfal y dispuesto a respaldar a su colega. Solo por la expresión de Emma comprendió la situación, y sin pensarlo dos veces, se puso de su lado. Con tono duro ordenó a Silvia que abandonara la zona inmediatamente, insistiendo en que la sala VIP no estaba hecha para vagabundos ni alborotadores. Silvia bajó el teléfono con calma, con una mirada gélida clavada en Lucas. Le pidió una vez más que revisaran la lista de pasajeros antes de cometer un error del que se arrepentirían. Lucas se burló con descaro, observándola de pies a cabeza con burla antes de volverse hacia Emma con tono desafiante. Preguntó qué opinaba ella. Emma se encogió de hombros con desdén. Su voz lenta y afilada cortó el aire como una cuchilla. Expresó que si Silvia de verdad fuera una pasajera VIP, la habrían reconocido al instante, y que lo más probable era que solo intentara colarse en un avión de lujo. Sus palabras mordaces intentaban reducir a Silvia, pero ella se mantuvo firme. Sacó de nuevo sus documentos del bolso con una determinación inquebrantable y los tendió hacia Lucas. Explicó que allí estaba su tarjeta de embarque y su identificación, y que no pensaba repetirse. Lucas los aceptó a regañadientes, los miró con desdén y, acto seguido, estalló en carcajadas para llamar la atención de los presentes. Le mostró a Emma lo que sostenía entre sus manos: una tarjeta de embarque válida y una tarjeta corporativa negra. Fingiendo asombro, la exhibió como si fuera una broma, y añadió con sarcasmo que hoy en día cualquiera podía comprar documentos falsos. Emma lo respaldó con desdén, restándole valor al hecho de que una mujer como Silvia portara una tarjeta negra. Dijo que cualquiera podía falsificar algo así y que no los intimidaba en lo más mínimo. La risa forzada de Lucas y Emma resonó en el aire, arrastrando incluso al resto del personal, que rió entre dientes con torpeza, aunque ninguno se atrevió a intervenir. Las miradas cautelosas de los transeúntes solo subrayaban la brutal discriminación que Silvia estaba sufriendo. Allí mismo, en el aeropuerto que ella misma había levantado con su esfuerzo durante años. Afuera, la lluvia golpeaba con furia creciente. Cada gota helada parecía testificar la injusticia que se estaba desarrollando en silencio. Silvia permaneció firme, callada no por debilidad, sino porque esperaba el momento exacto para responder con decisión. Emma, perdiendo la paciencia, se inclinó hacia Lucas y habló tan bajo como para que Silvia pudiera oírla. Su gesto fue una amenaza velada: si seguridad no llegaba pronto, tomarían cartas en el asunto. Lucas asintió con un tono igualmente amenazador, sugiriendo que sería mejor que Silvia se fuera antes de que tuvieran que emplear medidas más drásticas. Silvia permaneció inmóvil, su mirada los atravesó a ambos. Cuando finalmente respondió, lo hizo con voz suave pero llena de una autoridad inesperada. Midiendo cada palabra como quien define el límite antes de una tormenta, les preguntó, con fría calma, si estaban seguros de querer llegar hasta el final, recordándoles que una vez terminada su llamada no habría marcha atrás. Emma soltó una risa desdeñosa, convencida de que la provocación surtiría efecto. Lucas, altivo, se sumó a la burla y desafió abiertamente a Silvia a acelerar sus intenciones. Silvia alzó el teléfono con la misma serenidad con la que alguien coloca una ficha en un tablero. Hizo la llamada con una voz que no admitía réplica. Pidió que la pasaran con Ethan y con el equipo ejecutivo de inmediato. Comunicó que había una situación grave en el aeropuerto de Westchester que exigía atención urgente. Su tono, gélido y autoritario, dejó a Emma y a Lucas congelados por un instante. Una muesca de preocupación cruzó sus rostros, pero la duda llegó demasiado tarde para retroceder. La lluvia arreciaba como metralla sobre la pista, esa percusión constante intensificaba la escena, compás de una tensión que no cedería. Silvia permaneció erguida, fría y resuelta, esperando el instante en que todo cambiara de forma irreversible y quienes la habían humillado afrontaran
Consecuencias que excederían sus peores imaginaciones. Mientras su voz resonaba en el auricular, el aeropuerto pareció hacerse denso y silencioso. Solo el repiqueteo de las gotas contra el hormigón mantenía un ritmo amenazador. Emma y Lucas se quedaron paralizados, con la inquietud pintada en sus rostros, aferrados a su orgullo, pero ya sabiendo, aunque no lo admitieran, que algo mayor se aproximaba. Silvia repitió la instrucción por teléfono con calma cortante, exigiendo una reunión de emergencia de la junta directiva. Necesitaba que el equipo directivo atendiera de inmediato un problema que no admitía dilación. Al oír el nombre de Ethan, figura respetada en toda la compañía, Emma mostró un sobresalto que intentó disimular con fingida indiferencia. Lucas, para entonces, mantuvo la máscara de burla, retando a Silvia a llamar a quien quisiera, seguro de que nadie creería su papel de alta ejecutiva. Segundos después, la voz clara de Ethan Bennett surgió desde la otra línea. Quería saber si Silvia estaba bien y qué ocurría. Silvia, con la misma claridad y firmeza que había sostenido desde el principio, lo dejó todo en términos nítidos. Sus propios empleados en Westchester le estaban impidiendo abordar su propio jet privado. Esa frase, pronunciada con precisión quirúrgica, cayó sobre la escena como una sentencia. La cámara imaginaria se cierra en rostros que no saben aún si van a hundirse o a levantarse, mientras la tormenta ruge afuera y la verdad comienza, lenta pero implacable, a hacer su entrada. Me dicen que no estoy cualificada para volar en mi propio avión. Convoquen una reunión de la junta directiva de inmediato para abordar esto. Soy Silvia Bennett, directora ejecutiva de Bennett Aviación, y esto es completamente inaceptable. Cada palabra impactó como un mazazo en los nervios de Emma y Lucas. Emma sintió una sacudida en la espalda y miró a Jason en busca de apoyo, solo para ver cómo su fachada de confianza comenzaba a desmoronarse. Aún así, el orgullo y la terquedad de Emma superaron su miedo. Forzó una risa, hablando lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca la oyeran. Lucas, ¿has oído eso? Ahora dice ser la directora ejecutiva. ¡Qué gracioso! Quizás la próxima vez se anuncie presidenta de los Estados Unidos. Lucas, aunque secretamente desconcertado, se abalanzó sobre ella. Exactamente, Emma. Está tan desesperada que está imitando nuestro liderazgo. Patético. A pesar de sus intentos por mantener la compostura, la voz de Lucas vaciló un momento. Observó a los transeúntes en busca de apoyo, pero nadie se atrevió a sostener la mirada de Silvia. La zona VIP se sumió en un silencio opresivo, roto solo por la lluvia torrencial del exterior. Silvia permaneció en silencio, dejando que Ethan hablara. Entendido, Silvia. Me encargaré de esto enseguida. Estaré allí en cuanto pueda. Terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo. Volviéndose hacia Emma y Lucas con una mirada acerada, habló en voz baja, pero con una inconfundible amenaza. Emma Roberts, Lucas Miller. Les sugiero que ambos consideren muy bien las palabras que acaban de escupir, porque cada insulto que me han lanzado hoy será usado como prueba en su contra. Emma intentó reprimir el pánico creciente, pero sus ojos delataban su confusión interior. ¿Intentas amenazarnos? Déjame decirte algo. Quienquiera que sean, eso no cambia nada. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, protegiendo a los verdaderos pasajeros de la compañía. Lucas asintió débilmente, pero no dijo nada más. El sudor le golpeaba la frente mientras sus ojos recorrían rápidamente el lugar, buscando una salida al desastre que habían causado. Silvia los estudió una última vez, con decepción y fría determinación grabadas en su expresión. Les di una última oportunidad para reconocer su error. Claramente, no comprenden la gravedad de lo que han hecho. De ahora en adelante, serán plenamente responsables de cada acción que tomen. Dicho esto, se hizo a un lado y esperó. En unos minutos, cuando Ethan y la junta directiva llegaran, la arrogancia y los prejuicios de Emma y Lucas se evaporarían como lluvia al sol. El aguacero continuó, cada gota lavando la fealdad oculta de la compañía. En medio de la furia de la tormenta, Silvia se mantuvo firme, lista para librar la batalla más dura de su carrera, derribando la injusticia y defendiendo los valores que había dedicado años. Edificio. Mientras Silvia permanece allí, tranquila pero imponente, el aeropuerto se sumió en un silencio pesado y sofocante.
La lluvia golpea con más fuerza contra el hormigón, su ritmo violento reflejando la agitación que se desató entre la gente. Desde la puerta de su jet privado, el capitán Richard Davis y el primer oficial Mike Evans salieron, con el escepticismo y la preocupación reflejados en sus rostros. Como pilotos experimentados, han gestionado muchas situaciones complejas, pero la tensión que se les presenta ahora supera con creces cualquier otra que hayan visto. Davis mira a Sylvia, inmediatamente impresionado por su autoridad natural y serena seguridad. Lleva suficiente tiempo en Bennett Aviation como para saber que nadie proyecta tanto poder a menos que realmente lo posea. Y un nudo de inquietud le aprieta el estómago. Mike Evans, de pie a su lado, se inclina y murmura: «Capitán, algo no anda bien. Quizás deberíamos verificar su identidad de nuevo». Davis asiente levemente, pero antes de que pueda responder, Jack Parker, el supervisor de tierra que ha estado observando en silencio desde la distancia, finalmente da un paso al frente. Su rostro es una mezcla de vacilación y determinación. Se aclara la garganta y dice: «Emma, Lucas, creo que deberíamos volver a revisar su documentación. Podríamos estar cometiendo un grave error». Emma se gira hacia Jack, con los ojos encendidos de ira por su interferencia. Lo interrumpe bruscamente, mostrando su resentimiento. «No necesito que me digas cómo hacer mi trabajo. Sé exactamente con quién estoy tratando. Si no quieres verte involucrado en esto, retrocede». Sus duras palabras hacen retroceder a Jack. El resto del personal intercambia miradas comprensivas pero cautelosas. Nadie se atreve a hablar. Lucas se cruza de brazos y se dirige a Jack con una sonrisa de suficiencia. «Ya la oíste, Jack. Esto no es tu responsabilidad. No te metas en líos». A Jack le duele el orgullo, pero le falta autoridad para desafiar a sus superiores. Baja la cabeza y se retira a regañadientes, con el arrepentimiento brillando en sus ojos por la oportunidad de arreglar las cosas, que se desvanece. El capitán Davis observa cómo se desarrolla esto y siente que su propia inquietud se profundiza. Da un paso hacia Emma, esforzándose por ser profesional, aunque su voz se quiebra por la tensión. «Emma, al menos revisemos la lista de pasajeros una vez más. Las consecuencias podrían ser mucho peores de lo que creemos». Emma lo mira con más frialdad que nunca. «Ya te lo dije. Si no tienes nada más que hacer, vuelve a la cabina y haz tu trabajo. Asumo toda la responsabilidad». Davis se queda atónito. Nunca se había sentido tan impotente y avergonzado. Como piloto experimentado, sabe que el silencio ante la injusticia te hace cómplice. Sin embargo, en ese momento, el miedo por su seguridad y su carrera lo paraliza. Primero, el oficial Evans observa la lucha interna de su capitán, sintiéndose igualmente avergonzado. Pero como todos los demás, no tiene el coraje para hablar. Mientras tanto, Emma y Lucas se envalentonan aún más, tras haber reprimido cualquier intento de intervención. Emma se vuelve hacia Sylvia con una sonrisa desafiante. «Mira, aquí nadie se cree tu pequeño acto. Será mejor que te vayas antes de que esto se vuelva más incómodo». Sylvia permanece en silencio, con los ojos llenos de una determinación decepcionada. La ira ha dado paso a una fría claridad. Se da cuenta de que no solo lucha por sí misma, sino por todos los que han sido silenciados por la complicidad, la cobardía y la transigencia ante la injusticia. La lluvia sigue cayendo sin piedad, como castigando la indiferencia y la crueldad de quienes la rodean. La mirada de Sylvia recorre al grupo desde la arrogancia de Emma y la obstinación de Lucas hasta el persistente arrepentimiento de Jack, para finalmente posarse en el capitán Davis y el primer oficial Evans, quienes apartan la mirada. En ese instante, Sylvia comprende que el verdadero cambio no vendrá de quienes miran hacia otro lado voluntariamente. Debe venir de ella, de la decisión que está a punto de tomar. Mira su reloj, da un paso al frente y afirma con calma: «En solo unos minutos, verás exactamente quién debería irse de aquí». Las palabras mesuradas y autoritarias de Sylvia resuenan en la tormenta, anunciando un torbellino de responsabilidad que está a punto de barrer el aeropuerto, uno que lavará los prejuicios y las injusticias profundamente arraigados que se toleraron durante tanto tiempo en la empresa que ella construyó. La lluvia seguía azotando el aeropuerto de Westchester.
Las frías gotas golpeando las ventanas en una niebla torrencial que parecía decidida a ocultar los errores e injusticias que se desarrollaban en su interior. Tras la dura advertencia de Silvia, el aire a su alrededor se densificó con tensión y duda. Emma y Lucas hicieron todo lo posible por mantener su apariencia dura, pero la inquietud se abría paso inconfundiblemente en sus ojos. Silvia recuperó lentamente su teléfono una vez más, esta vez con autoridad decisiva. Se apartó de los susurros rencorosos a sus espaldas, dio unos pasos mesurados y luego hizo una segunda llamada. Su voz resonó, nítida e inquebrantable. Ryan Hughes, necesito que asegures y retires de inmediato todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Westchester de la última hora. Tenemos un grave incidente de discriminación racial que debe investigarse de inmediato. Ryan Hughes, jefe de seguridad de Bennett Aviación, reconoció la gravedad en su tono y respondió secamente. Entendido, señorita Bennett. Enviaré a nuestro equipo de seguridad allí de inmediato. Lo solucionaremos con rapidez. Silvia asintió y terminó la llamada sin decir nada más. Su acción solo aumentó la presión sobre Emma y Lucas. Se encontraron observando la zona, preguntándose cuántas imágenes incriminatorias habrían capturado las cámaras. Emma tragó saliva con dificultad, sintiendo el miedo crecer en su pecho por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. Lucas, aunque aún intentaba aparentar serenidad, sintió que le temblaba la mano. Su arrogancia y terquedad habían dado paso a una preocupación susurrada, con la duda carcomiéndolos mientras contemplaban las consecuencias. En medio de esta atmósfera tensa, una pequeña figura dio un paso al frente. Verónica Collins, la joven asistente de rampa que lo había presenciado todo. La culpa y la valentía se reflejaban en su rostro mientras se acercaba a Olivia. Inclinó la cabeza y le habló con voz temblorosa pero sincera. Señorita Bennett, quiero disculparme sinceramente por todo lo que ha pasado. Este fue un grave error, y me avergüenza de verdad haberme quedado al margen y no haber podido hablar para protegerla. La mirada de Silvia se suavizó ante el frío de la tormenta y la crueldad del prejuicio. La simple y honesta disculpa de Verónica fue una pequeña luz cálida. Inclinó la cabeza suavemente. Gracias. Tu valentía significa mucho para mí. Espero que de ahora en adelante nadie más tenga que soportar esto. Emma perdió la paciencia, su rostro se contrajo de ira y se inclinó hacia Lucas lo suficiente para que Silvia alcanzara a escuchar. Su amenaza fue directa: si seguridad no llegaba pronto, tendrían que encargarse ellos mismos. Lucas asintió con un gesto cargado de amenaza, como si cada palabra dictara el inminente destino de Silvia. Verónica se estremeció bajo la dura reprensión de Emma, en sus ojos se reflejó el miedo contenido. Antes de que Emma pudiera imponer su fuerza, Silvia dio un paso adelante, colocando una mano serena sobre el hombro de Verónica. La mirada que dirigió a Emma fue un golpe de autoridad incuestionable. Con voz firme y helada, advirtió que era Emma quien debía preocuparse por las medidas que estaban a punto de tomarse en su contra. La frialdad de esas palabras detuvo a Emma como si la hubieran empapado con agua helada. Lucas retrocedió instintivamente, delatado por un temblor en su mano. Jack Parker, de pie más atrás, observó con el rostro marcado por la vergüenza de no haber intervenido antes. El capitán Richard Davis y el primer oficial Mick Evans presenciaron también la escena, en sus ojos se reflejó un arrepentimiento inevitable, producto de la indiferencia que habían mostrado hasta entonces. El silencio de los presentes evidenció el precio de la pasividad. Silvia retiró la mano del hombro de Verónica con un gesto de gratitud y volvió a enfrentar a Emma y Lucas. Su voz, tan cortante como el acero, atravesó el murmullo de la lluvia. En cuestión de minutos, cuando las imágenes de seguridad se hicieran públicas, ambos pagarían con creces la arrogancia y el prejuicio que habían defendido durante tanto tiempo. Emma y Lucas quedaron paralizados, su orgullo se desmoronaba entre la confusión y el miedo. Afuera, la tormenta continuaba, como si cada gota de lluvia se llevara consigo años de injusticia acumulada. Inmóvil, con la mirada clavada en el horizonte, Silvia aguardó la inminente llegada de Ethan y del equipo de seguridad. Sabía que la verdad estaba a punto de revelarse por completo y que ni Emma ni Lucas tendrían escapatoria frente al ajuste de cuentas que se avecinaba. Era consciente de que esta batalla era apenas el inicio, pero había tomado la determinación de no descansar hasta que nadie más sufriera lo mismo que ella.
El pánico empezaba a dibujarse en el rostro de Emma, aunque aún intentaba sostener la máscara de arrogancia que siempre había usado como escudo. Pero la lluvia no daba tregua, cada gota parecía despojar las máscaras y mostrar la verdad desnuda. Fue entonces cuando el capitán Richard Davis, incapaz de seguir guardando silencio, sacó una tableta de su chaqueta. Con la mano temblorosa, revisó el manifiesto de vuelo una vez más. La primera línea lo golpeó con una fuerza brutal. Oh, Bennett, propietario, directora ejecutiva. Por un instante, todo sonido desapareció. Davis levantó la vista hacia Sylvia, firme, imponente, irradiando una autoridad indiscutible. Comprendió que ya no había marcha atrás. Sus labios temblaron al susurrar unas palabras que Mike, a su lado, escuchó con sorpresa. El primer oficial miró la tableta por encima del hombro de Davis y confirmó lo inevitable. La verdad estaba frente a ellos, imposible de ignorar. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. De ninguna manera, de verdad es la dueña de Bennett Aviation, murmuró Mike con voz temblorosa. Ese susurro se extendió entre el personal de tierra cercano. Todos se quedaron paralizados, con los ojos llenos de miedo y remordimiento al mirar a Sylvia. Jack bajó la cabeza, invadido por la vergüenza y el arrepentimiento, deseó haber actuado de otra manera minutos antes. Emma, aún sin comprender del todo la magnitud de la revelación, habló con un hilo de voz, intentando retomar el control. No sabía qué creía que estaba haciendo Sylvia, pero aseguraba que aquel circo terminaba en ese instante. Nosotras, Emma, interrumpió bruscamente el capitán Davis, con un tono más firme de lo habitual, aunque todavía tembloroso. Necesitan ver esto de inmediato. Emma frunció el ceño con irritación y se volvió hacia Davis, solo para congelarse por completo al leer la pantalla de la tableta. Su expresión de suficiencia se desvaneció, reemplazada por un pánico absoluto ante el error irreversible que acababa de cometer. Oh, Bennett, directora ejecutiva, balbuceó, con la voz entrecortada por el miedo. Lucas, de pie junto a ella, palideció como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Toda su confianza y arrogancia anteriores se derrumbaron, dejando paso a un terror y confusión totales. Los demás empleados agacharon la cabeza, evitando la mirada de acero de Sylvia, con el corazón apesadumbrado por la vergüenza y el arrepentimiento. Ahora comprendían que su silencio e indiferencia habían contribuido a crear aquel momento doloroso. Sylvia estaba frente a ellos. No eran necesarias palabras. Su autoridad silenciosa hablaba por sí sola y resultaba más aterradora que cualquier reprimenda. Sabía que los minutos que seguirían marcarían el inicio de su revolución más importante en Bennett Aviation, un ajuste de cuentas a gran escala contra los prejuicios que habían socavado silenciosamente la empresa que ella había construido. Bajo la fría y torrencial lluvia, Emma y Lucas permanecieron atónitos y destrozados, comprendiendo finalmente el inmenso precio que pagarían por su parcialidad y arrogancia. Pero para entonces ya era demasiado tarde para deshacer nada. La verdad había estallado, barriendo con cada mentira e injusticia que habían intentado ocultar durante tanto tiempo. Mientras Emma y Lucas seguían paralizados por la conmoción ante la verdad que acababa de revelarse, el mar de sirenas estalló fuera del vestíbulo del aeropuerto, rompiendo la tensión ya sofocante. A través de la lluvia torrencial, una caravana de brillantes todoterrenos negros llegó chirriando a la entrada. La puerta del vehículo principal se abrió de golpe y Ethan Bennett salió, flanqueado por los principales abogados, ejecutivos de recursos humanos y el equipo de seguridad de la compañía. Su expresión era gélida, sus ojos afilados como cuchillas, con una furia pocas veces vista en el famoso director de operaciones. En cuanto Ethan entró en la zona VIP, todos los empleados guardaron silencio, conteniendo la respiración como si el aire mismo temiera su presencia. Escudriñó la sala con mirada implacable, fijándose en Sylvia, que permanecía de pie, serena en apariencia, pero claramente herida por dentro. Ver a su hermana, la mujer que había entregado su corazón y su alma a la construcción de Bennett Aviation, ser tratada como una intrusa en su propio vuelo encendió la furia de Ethan hasta hacerlo palpitar. Se acercó con pasos decididos, su voz baja y firme, cargada de preocupación y autoridad al mismo tiempo. Sylvia asintió levemente, forzando a aflorar la fortaleza que siempre la había caracterizado, aunque el dolor y la indignación brillaban en sus ojos. Respondió que estaba bien, pero dejó claro que la empresa,
la que ambos habían construido con tanto esfuerzo, no estaba en las mismas condiciones. Ethan comprendió al instante el alcance de la situación. Su mirada se tornó fría y cortante mientras recorría los rostros aterrorizados del personal. Emma ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza, sus manos temblaban mientras se entrelazaban nerviosamente. Lucas, a su lado, pálido y sin rastro de la arrogancia que lo había caracterizado, parecía consumido por la culpa. La voz de Ethan, baja, pero con un filo que podía cortar el acero, rompió el silencio. ¿Por qué mi hermana, la directora ejecutiva de Bennett Aviation, estaba siendo tratada como una criminal en su propio avión? La sala quedó suspendida en un instante absoluto, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Emma sintió un nudo en la garganta y sus pies se anclaron al suelo mojado, pero su terquedad todavía la retenía, aunque vacilante. Balbuceó una excusa, solo cumplían con su deber de proteger. Ethan cortó con precisión quirúrgica. ¿Proteger a quién?, preguntó. ¿A los pasajeros genuinos o a sus propios prejuicios y discriminación ciega? La pregunta resonó como un martillo en la sala, dejando a Emma completamente paralizada, el rostro desfigurado por el miedo. Lucas no lo pasó mejor, retrocedió, los labios temblorosos mientras buscaba torpemente una salida que no existía. No la reconocimos. Pensamos, empezó a decir, pero Ethan no permitió evasivas. Su voz se endureció, afilada y contundente. ¿Pensaron que una mujer negra no podía ser dueña de Bennett Aviation? ¿Que sus prejuicios y su ignorancia podían anular la realidad misma? Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Todos cabizbajos, con la mirada clavada en el suelo mojado por la lluvia, sentían como el remordimiento y el miedo se arremolinaban en sus corazones. La verdad los aplastaba, la injusticia que habían perpetuado se volvía visible ante todos. Silvia permaneció erguida, serena pero poderosa, como un huracán contenido. La lluvia arreciaba afuera, cada gota como un tambor que anunciaba la tormenta de consecuencias que acababa de comenzar. Jack Parker rondaba al fondo, con la vergüenza de no haber hecho nada ahora palpable. Ethan indicó a su equipo de seguridad que empezaran a asegurar la zona y a preservar todas las grabaciones de vigilancia. Ryan Hughes y su equipo entraron en acción, sellando el salón y asegurándose de que toda prueba permaneciera intacta. Quiero un informe completo sobre cada detalle de este incidente, declaró Ethan con voz firme e inquebrantable. Todos explicarán exactamente por qué trataron así a Silvia. Los ojos de Emma se llenaron de terror al mirar a Ethan. Comprendió que no había escapatoria. Lucas, de pie junto a ella, solo pudo observar con absoluta desesperación cómo la gravedad de su error se hacía evidente. El capitán Richard Davis se acercó a Ethan con una reverencia respetuosa, pero avergonzada. Señor Bennett, verifiqué el manifiesto. Este fue completamente nuestro error, un grave error. Ethan asintió brevemente, aunque su mirada permaneció firme. Agradezco su tardía honestidad, capitán Davis, pero eso no justifica su silencio inicial. Usted fue responsable de este vuelo y debería haber intervenido de inmediato. Davis se hundió en la derrota. No pudo ofrecer más defensa. A su lado, Olivia observaba cómo se desarrollaba la escena, sintiendo la oleada de fuerza y determinación que Ethan había traído. Sabía que este momento marcaba un punto de inflexión en su lucha contra la injusticia y los prejuicios que habían acechado durante tanto tiempo en Bennett Aviation. Volviéndose hacia su hermana, el tono de Ethan se suavizó, pero se mantuvo firme. Ya no estás sola, Silvia. Te prometo que haremos todo lo posible para asegurarnos de que nadie más tenga que soportar esto. Silvia asintió, animada por la decidida llegada de Ethan y la profesionalidad que había demostrado. Comprendió que por fin la verdad saldría a la luz, y que personas como Emma y Lucas pagarían el precio de su crueldad y parcialidad. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, como si incluso la propia tormenta estuviera presenciando el amanecer de la responsabilidad, un testimonio de valentía y la fuerza para enfrentarse a la injusticia profundamente arraigada que había permanecido en la oscuridad durante demasiado tiempo. En el momento en que Ethan reafirmó su determinación de llegar al fondo del asunto, Silvia colocó suavemente una mano sobre el hombro de su hermano en un gesto de profunda gratitud. Se giró y contempló el jet privado, símbolo de poder y éxito, pero ahora también el lugar donde el prejuicio y la injusticia se habían desatado con amargura. Quiero que todos suban a ese avión inmediatamente,
dijo Sylvia con voz fría pero serena, lo suficientemente alta como para que todos en el hangar la oyeran. Vamos a resolver esto aquí mismo. Emma y Lucas se quedaron paralizados como si estuvieran atrapados bajo la lluvia torrencial. Sabían que no les quedaba más remedio que obedecer su orden tajante. El capitán Davis, profundamente arrepentido, y el resto del personal siguieron en silencio a Sylvia y Ethan a la lujosa cabina del jet privado. Una vez cerrada la puerta, Sylvia se dirigió a la cabecera de la mesa de conferencias, su inusual aura de autoridad silenció a todos al instante. Ethan permaneció a su lado, con una mirada severa y resuelta. El equipo de abogados y especialistas en recursos humanos preparó rápidamente los archivos pertinentes, mientras los agentes de seguridad se posicionaban en las puertas. Sylvia clavó en Emma y Lucas una mirada gélida y habló con una voz tan cortante como el acero. Quiero escuchar directamente de ustedes dos por qué me trataron a mí, la directora ejecutiva de esta empresa, como a una intrusa, alguien indigno de subir al mismísimo avión que poseo. Emma tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada por el miedo y la vergüenza. Logró responder con un temblor débil. Señorita Bennett, solo estaba siguiendo el procedimiento de seguridad. Estoy acostumbrada a distinguir entre los auténticos VIP y aquellos que intentan acceder sin autorización. ¿Sylvia? La interrumpió de inmediato, con la mirada más fría que nunca. ¿Su procedimiento de seguridad incluye juzgar a los pasajeros por el color de piel y la apariencia? ¿O fueron sus prejuicios personales los que decidieron quién pertenecía a este avión? Emma guardó silencio, con las mejillas ardiendo de vergüenza. No tenía más defensa para su intolerancia. Lucas no salió mejor parado. Bajó la cabeza, evitando la mirada penetrante de Olivia, y ofreció una débil explicación. Solo quería apoyar a Emma. No pensé que se convertiría en un asunto tan serio. No es serio, repitió Sylvia con un tono gélido. ¿No cree que humillar públicamente a la directora ejecutiva de esta corporación, negándole el uso de su propiedad, sea serio? ¿Acaso comprende las consecuencias de sus actos? La cabina se sumió en un silencio sepulcral. Cada palabra de Sylvia era una cuchilla invisible que cortaba la irracionalidad tóxica que había guiado a Emma y Lucas. Nadie se atrevió a hablar más. El capitán Davis permaneció inmóvil, impotente. Reconoció su error, pero no pudo ofrecer excusas. Sylvia volvió la mirada hacia el capitán Davis, con expresión aún severa, pero ligeramente moderada tras el interrogatorio a Emma y Lucas. Capitán Davis, entiendo que ha admitido su error, pero eso no cambia el hecho de que usted fue responsable de este vuelo y que su silencio facilitó esta situación. No tengo más remedio que suspenderlo a la espera de una investigación completa. El capitán Davis asintió en silencio, aceptando el castigo, con el remordimiento profundamente grabado en su rostro. Finalmente, Sylvia se enfrentó a Emma y Lucas una vez más, con una declaración clara e inflexible. Emma Roberts y Lucas Miller, con efecto inmediato, ambos quedaban despedidos de Bennett Aviation. Sylvia dejó en claro que no toleraría ninguna forma de discriminación en su empresa. Tenían 30 minutos para recoger sus pertenencias personales bajo supervisión de seguridad. Emma y Lucas temblaron, sus rostros pálidos, incapaces de protestar. El poder que alguna vez ejercieron se había evaporado frente a la autoridad implacable de Sylvia. Sylvia continuó, con voz suave pero cargada de un peso inmenso, todos presentes debían recordar aquel día. No se trataba únicamente de los errores de dos individuos. Era una lección profunda sobre cómo el prejuicio y la discriminación podían corroer y destruir todo un sistema, si no se controlaban. Sus palabras finales resonaron en la cabina con una convicción que hizo que todo el personal guardara silencio, intercambiando miradas llenas de vergüenza y tomando plena conciencia del grave coste de su complicidad y silencio. Ethan colocó suavemente una mano sobre el hombro de Sylvia, con voz firme y cálida. Ella no solo castigaría a quienes cometieron errores, sino que lideraría la erradicación de la cultura que permitió que tales prejuicios prosperaran. Sylvia asintió con resolución. Sabía que este ajuste de cuentas no era solo el fin para personas como Emma y Lucas, sino el inicio de una nueva era en Bennett Aviation, una donde los prejuicios no tendrían cabida y la justicia prevalecería. Afuera, la lluvia finalmente amainó, dejando paso a los primeros rayos de sol que se filtraban entre las nubes, como un símbolo de que la justicia se había hecho presente.
Silvia contempló la luz atravesando las ventanas del jet privado y sintió que un nuevo capítulo en la historia de Bennett Aviation acababa de comenzar. Sabía que despedir a Emma y Lucas y suspender al capitán Davis eran solo los primeros pasos de un camino largo y difícil, destinado a erradicar los prejuicios profundamente arraigados en la cultura de la empresa. Inmediatamente después de esa tensa reunión a bordo, Silvia y Ethan convocaron una reunión para toda la compañía, a la que asistieron todos los miembros de la alta dirección, recursos humanos y el departamento legal. El tono era solemne, cada palabra de Silvia transmitía una autoridad y una determinación inconfundibles, marcando el inicio de un cambio radical y definitivo en la historia de Bennett Aviation. De hoy en adelante, declaró Silvia, mirando a los ojos a cada empleado. Bennett Aviation no solo será líder en servicio, sino también un ejemplo de ética e igualdad en el lugar de trabajo. Nunca permitiremos que se repitan errores como el de hoy. A continuación, presentó un plan integral de transformación cultural. Se ordenó a Recursos Humanos que lanzara un programa obligatorio de formación especializada sobre la lucha contra el racismo y los prejuicios inconscientes, obligatorio para todos, desde el personal de nivel inicial hasta el equipo ejecutivo, con estrictos estándares de finalización. Debemos afrontar los prejuicios que llevamos dentro, enfatizó Silvia a todo el personal, y tener la valentía de afrontarlos de frente, erradicándolos de raíz. Solo cuando cada uno de nosotros reconozca verdaderamente estos problemas, nuestra cultura empresarial se transformará. A continuación, Silvia ordenó la creación inmediata de una línea directa anónima, gestionada por terceros. Toda queja de prejuicios, discriminación o injusticia se tomaría en serio y se gestionaría con justicia. Ninguna infracción sería ignorada ni excusada. Que quede claro, dijo. Esta línea directa no se trata de crear división. Es una herramienta vital para generar confianza, defender la justicia y prevenir errores lamentables. La siguiente decisión audaz de Silvia fue implementar un sistema de inteligencia artificial diseñado para detectar lenguaje y comportamientos prejuiciosos en las comunicaciones diarias, correos electrónicos, reuniones y chats internos. La tecnología no favorece a nadie ni se deja llevar por las emociones, explicó a su equipo directivo. Seré nuestra aliada vigilante, detectando las sutiles señales de advertencia que los humanos podrían pasar por alto. En medio de esta reforma radical, Silvia también se propuso reconocer y recompensar la valentía y la integridad. Verónica Collins, la joven asistente de rampa que valientemente se ofreció a disculparse con Silvia en medio de esa humillación pública, fue ascendida de inmediato a gerente senior de atención al cliente. Asciendo a Verónica no solo por su amabilidad, dijo Silvia al personal reunido, sino porque creo que será pionera en el ambiente laboral justo y respetuoso que estamos construyendo. Jack Parker, quien, a pesar de sus dudas iniciales, había sugerido verificar las credenciales de Silvia, también recibió un reconocimiento. Silvia y Ethan reconocieron que su valentía merecía una recompensa, especialmente cuando tan pocos se habían atrevido a hacer lo mismo. Jack nos mostró lo que significan la justicia y la integridad profesional, aun sabiendo que podría enfrentar el aislamiento. Ethan afirmó que ese sentido de responsabilidad merece ser cultivado. Jack fue nombrado director regional, encargado de supervisar la calidad del servicio y la cultura corporativa en Bennett Aviation. Silvia confiaba en que su experiencia y carácter ayudarían a establecer un nuevo estándar donde la justicia y la honestidad son requisitos previos. A medida que avanzaba la reunión, el ambiente pasó de su pesadez inicial a uno de genuina esperanza y determinación. Los empleados comenzaron a sentir la fuerza y la decisión que aportaba Silvia. Comprendieron que Bennett Aviation no solo se estaba reorganizando, sino que también estaba construyendo una base ética más sólida. Antes de levantarse, Silvia se puso de pie de nuevo, con la voz llena de inspiración. A partir de hoy, Bennett Aviation nunca será juzgada únicamente por los ingresos o las ganancias. Seremos juzgados por cómo nos tratamos unos a otros, por cómo combatimos la injusticia y por cómo creamos el lugar de trabajo más justo y civilizado posible. Con unidad y valentía, podemos y nos convertiremos en un modelo para la industria de la aviación y más allá. Un aplauso atronador llenó la cabina, marcando una verdadera revolución cultural en Bennett Aviation. Y mientras Silvia miraba hacia el futuro, sabía que, si bien persistían los desafíos, ella y su empresa iban en la dirección correcta, donde la luz de la justicia nunca se apagaría.
Las audaces decisiones de Silvia desencadenaron rápidamente un movimiento que trascendió las paredes de Bennett Aviation. Apenas unos días después del anuncio de la reforma, la historia de una directora ejecutiva negra que se levantó con determinación contra los prejuicios raciales dentro de su propia empresa acaparó los titulares nacionales. Su coraje no solo captó la atención del público, sino que también se convirtió en un caso de estudio célebre en la Escuela de Negocios de Harvard, titulado acertadamente Bennett Aviation y la revolución corporativa contra la discriminación. Universidades, corporaciones líderes y expertos en gobierno corporativo comenzaron a citar el ejemplo de Silvia como una lección fundamental para construir culturas organizacionales saludables y éticas. De lo que parecía una crisis amarga, Silvia forjó un legado duradero, despertando un mayor sentido de responsabilidad social y conciencia ética en todo el mundo corporativo. Su reputación de valentía y reforma radical pronto resonó hasta los pasillos del Congreso. Un mes después del incidente, Silvia fue invitada a testificar en una audiencia especial sobre responsabilidad social corporativa. De pie en la solemne Cámara del Capitolio, se dirigió a los legisladores con claridad y convicción. Ninguna empresa puede enorgullecerse realmente de sus ganancias si éstas se sustentan en la injusticia y el prejuicio. La responsabilidad social no es una opción, es una obligación absoluta para quienes ocupan posiciones de poder. Sus palabras, breves pero contundentes, provocaron un aplauso atronador que amplificó aún más su mensaje. Silvia Bennett, la mujer que había soportado las más profundas indignidades y, sin embargo, eligió levantarse y luchar por la justicia, se convirtió en un símbolo viviente de liderazgo ético y valentía. 6 meses después de la controversia, se produjo un giro inesperado. Emma Roberts, la antigua ejecutiva antagonista que había causado tanto daño, publicó una carta de disculpa a través de los principales medios de comunicación. En ella, asumía toda la responsabilidad de sus acciones y pedía perdón a Silvia y a todos los afectados por su mala conducta. Con sincera franqueza, escribió, he pasado meses reflexionando sobre mis errores. Creía comprender el mundo, pero la verdad es que solo veía un fragmento distorsionado, moldeado por mis propios prejuicios e ignorancia. Me disculpo sinceramente con la señorita Bennett y con todos aquellos perjudicados por mis actos. Al leer las palabras de Emma, Silvia sintió un remordimiento genuino. Comprendió que transformar verdaderamente la cultura de una empresa no solo significaba eliminar a quienes habían actuado mal, sino también ofrecer a los malhechores sinceros un camino hacia la redención. Por ello, Silvia ofreció a Emma una oportunidad especial: unirse al nuevo programa de capacitación antibias de Bennett Aviation, no como una empleada común, sino como alguien que podía compartir su dolorosa experiencia para enseñar a sus colegas el verdadero costo del prejuicio. Con el tiempo, Emma Roberts se convirtió en un ejemplo poderoso de valentía y transformación personal. Su recorrido, de antagonista prejuiciosa a defensora genuinamente reformada, inspiró a miles, demostrando que el cambio positivo nunca llega demasiado tarde y que la justicia, cuando se ejerce con determinación, puede redefinir toda una cultura corporativa. Finalmente, la turbulencia se había estabilizado, y Silvia regresó a casa para celebrar el 70º cumpleaños de su padre, William Bennett. En el cálido abrazo de su familia y de sus seres queridos, William se puso de pie, con los ojos brillantes de orgullo y emoción, y habló con el corazón. Silvia, hija mía, has hecho algo extraordinario. Nos has enseñado a todos que el poder sin propósito es un mero privilegio, pero el poder con propósito realmente puede cambiar el mundo. Sus palabras resonaron en toda la sala, llenando cada rincón de una emoción profunda y auténtica. Silvia lo miró con lágrimas de orgullo contenidas, sintiendo como cada amargura y cada adversidad que había soportado se transformaban en lecciones invaluables y en un legado vivo para la siguiente generación. Lo que comenzó como un episodio doloroso y humillante se había convertido en la piedra angular de un legado inspirador, que promovía coraje, empatía y responsabilidad social en los negocios. El nombre de Silvia Bennett no se recordará solo por su éxito profesional, sino por la valentía con la que enfrentó la injusticia y los prejuicios, convirtiéndose en un símbolo brillante del poder transformador del cambio positivo. Su historia es más que el ascenso de una CEO talentosa. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza reside en el coraje para defender la justicia y la equidad, al convertir su propio dolor en el catalizador de una transformación cultural dentro de su empresa. Silvia inspiró a miles de personas a reconocer,
Confrontar y actuar frente a la injusticia en sus propios entornos. Si estuvieras en la posición de Silvia, tendrías el coraje de enfrentarte a la injusticia y los prejuicios, aunque eso significara desafiar a tu propio equipo y arriesgarte a la confrontación. ¿Por qué sí o por qué no? En tu opinión, ¿qué acciones concretas deberían tomar las empresas hoy para erradicar la discriminación y crear una cultura realmente inclusiva? ¿Has visto ejemplos de cambios positivos que te hayan inspirado? No olvides dejar tu opinión en los comentarios, darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte la próxima historia.